Pero bueno, lo primero con lo que yo quiero arrancar acá es algo que dijo por allí Anderson, que es la necesidad de reconocer la importancia de la cultura ciudadana o de la ciudadanía, que si bien no son lo mismo, son muy importantes. En un contexto como el venezolano, donde nuestra vida se ha resumido muchas veces a la supervivencia, y es decir, nuestra vida se resume a no tengo agua, no tengo luz, no tengo gas, o hay que hacer la cola para la gasolina. Y nosotros, siendo jóvenes, que siempre estamos como que un poco más acelerados que los demás, eh, pareciera que temas como el de la ciudadanía o el de la democracia pasan a un segundo plano. Y la verdad es que ese es el primer mensaje de esta clase, que es como que la democracia y la ciudadanía son temas de hoy y son cosas que se construyen desde el hoy. Y son tan importantes que por el simple hecho de no tener democracia y una cultura ciudadana en Venezuela afianzada, no tenemos cosas tan básicas como el agua, la luz, el gas y los demás servicios. Entonces, bueno, empecemos por acá. Sé que muchos de ustedes han visto esto. En Más Ciudadanos hablamos todo el tiempo de la ecuación de la democracia. ¿Ok? Eh, Básicamente, nosotros, sin, entendiendo que no tenemos la respuesta a todos los males del país, sí tenemos muy claro que para que haya una transformación en Venezuela tiene que haber dos cosas de las que ustedes hablaron hace rato cuando dijeron por qué estaban en esta clase. Una de esas cosas es sin duda la educación. Y ya vamos a hablar un poco de cómo está la educación en Venezuela y por qué es tan importante. Pero la verdad es que hoy la educación en Venezuela está en terapia intensiva y no es además de todo el tema infraestructural que evidentemente es muy grave. Hay un tema de fondo que es igual o más grave que el tema de forma de cómo están los colegios, de cómo ganan los profesores. Que es simplemente que nuestra educación no está creado, no está funcionando para formar a personas críticas, a personas que puedan hacer uso público de la razón y por tanto que puedan ser unos ciudadanos conscientes y que puedan ayudar a cambiar la realidad de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, por aquí Adriana dice la influencia partidista dentro de la educación, sin duda, eso es uno de los factores más delicados en Venezuela, porque la educación se empieza a entender como un instrumento de ideologización y de manipulación de las nuevas generaciones y es algo que debemos rechazar, ¿ok? Sobre todo cuando hablamos de personas que son menores de edad. Luego la educación entonces se convierte en un motor para que haya cultura ciudadana y eso sin duda, más allá de que podamos decir de que esa es la receta mágica para que haya democracia, porque entendemos que si bien es necesario no es suficiente, es sin duda el secreto o los pilares para que la democracia pueda ser sostenible y pueda ser sólida. Entonces, de eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Quisiera que en esta clase se lleven un poco la importancia y la relación que tiene la democracia con la ciudadanía, porque son sinónimos, son, o más que sinónimos, son cosas que van engranadas una con la otra. Los ciudadanos, gasolina que mueve el carro de la democracia. ¿Ok? Entonces es fundamental. Entonces, empecemos hablando un poco del tema de la educación en Venezuela. Yo les traje algunos datos de COVID. Por cierto, hace un par de semanas salió un estudio donde no es precisamente en COVID, pero dice que el promedio de las universidades públicas venezolanas, perdón, de sección universitaria es de más del 50%. Es terrible, muy preocupante y habla de, bueno, de la situación en la que está hoy nuestro sistema educativo. Fíjense cómo del 2016 al 2019 la cobertura del sistema educativo básico ha decaído en unos niveles muy preocupantes. Estamos hablando de que hoy hay, hay una cantidad importante de casi o más de 1 millón de jóvenes y niños que están fuera del sistema educativo. Es decir, si nosotros entendemos que la educación es importante, que la educación transforma y que además es un derecho humano, hoy en Venezuela hay más de 1 millón de ciudadanos o de personas que no tienen acceso a esa educación y esto sin ni siquiera hablar de quienes tienen un acceso precario o muy limitado a esa educación. Entonces, bueno, vemos que hay un gran primer problema en un país que no ha entendido, no entiende muy bien la importancia y la necesidad que tiene la educación como un elemento transformador. Eh, bueno, acá otro de los datos, no asisten 2.282.000 jóvenes,
estos datos obviamente se reducen de manera dramática por dos cosas. Uno, por la pandemia, y dos, porque ciertamente la pandemia desnudó el estado en el que se encontraba el sistema educativo venezolano. Es decir, la pandemia se convierte en un elemento que lejos de empeorar el sistema educativo demostró cómo estaba, porque si el sistema educativo hubiera estado de buena manera, el efecto de la pandemia no hubiese sido el mismo que ha tenido. Y lo que ha generado la pandemia en la educación en particular es que donde la educación era buena, generalmente colegios públicos, privados, perdón, la educación se mantuvo o mejoró en la mayoría de los casos. Y en donde la educación era mala o era deficiente, la educación empeoró. Estamos hablando entonces de que hay unas brechas mucho mayores. Quiere decir esto, que si, bueno, la educación es el elemento que logra la superación, el cambio, el progreso y de cierta manera o de manera limitada la idea de igualdad o de movilidad social, hoy la educación está más separada que nunca. Y la pandemia ha sido un gran elemento que ha jugado allí en contra de eso. ¿Ok? Pero bueno, esto un poco para que veamos que el tema de la educación es delicado y que la verdad es que no podemos abordar este problema solamente hablando de que los salones están en mal estado, que los profesores tienen unos salarios de hambre, cosa que ciertamente es una realidad, pero hay otros temas que también son importantes. Se estima que hay 1,7 millones de personas, eh, tengo aquí esto tapado, menos en el sistema educativo, hecho que tiende a reducir la presión sobre la demanda en el sistema educativo. Los niños y niñas escolarizados en este periodo académico 2019-2020 muestran que su trayectoria educativa debió afectarse por la severidad de la crisis del año precedente. Yo no quiero aquí hacer leña del árbol caído, tampoco hablar de todo lo que está mal, pero lo cierto es que cuando hacemos cualquier tipo de estudio de matemáticas, comprensión lectora, tal, en Venezuela, además de que no se está midiendo, estamos en los peores índices de la región. ¿Ok? Esto es muy preocupante y es algo que tenemos que atacar. Bueno, hay algunos otros datos, yo les voy a hacer llegar esta presentación. La verdad es que en COVID es muy buena en general, pero en el tema educativo es increíble, porque desnuda la crisis del sistema educativo, inclusive desde los colegios. Así que bueno, luego le echan un ojito acá, pero vamos a avanzar. Entonces yo les pregunto acá, si ya entendemos y tenemos claro que bueno, el sistema educativo ya está mal, no es valorado, además entendemos que el sistema educativo debe ser una herramienta no solamente para aprender cosas como matemática, castellano, etcétera, sino que también debe ser una herramienta para convertirnos en ciudadanos, ¿ok? Y cuando digo convertirnos en ciudadanos no quiere decir que nos tienen que lavar el cerebro, nos tienen que hacer pensar a todos igual, no, nos tienen que dar las capacidades justamente para que cada quien forme su criterio y su personalidad. Anderson por aquí habla de, y eso es hablando de la gente que no está estudiando, pero la calidad de los que sí están estudiando es muy, muy precaria, sin duda, y lo hablaba hace rato con el tema de las pruebas, ahora olvidé el nombre, pero el profesor Maragall, que es muy bueno en este tema, siempre habla bueno, de los números con respecto a la región. Venezuela tiene más de 10, 15 años que no mide la calidad educativa y el nivel de los estudiantes, pero si lo midiéramos, probablemente el único que lo ha hecho durante estos 20 años fue el profesor Maragall en Miranda, los niveles eran muy precarios. Muchos complementan sus conocimientos de manera particular por las mismas condiciones, sin duda, pero también tenemos que entender que hay personas que no tienen la manera de acceder a herramientas alternativas, ¿sí? O sea, es decir, ustedes tienen la capacidad y el privilegio de poder estar en un programa como este, tener un internet para conectarse, tener el tiempo además para hacerlo, pero la mayoría del país no pudiese hacerlo, ¿ok? Y eso es una gran limitante y al final, de una manera u otra, más ciudadanos y otras organizaciones están realizando una labor que si bien no es excluyente del Estado, el Estado no está cumpliendo. Y recuerden que el Estado frente a derechos como la educación tiene un deber de actuar, es decir, es un derecho de segunda generación. Muy bien, para seguir avanzando, entonces les pregunto yo, me encanta que la prueba PISA, gracias a quien lo comentó.
Entonces por acá Gray, que contesta la pregunta, muy bien Gray, dice, pienso que ser ciudadanos es tener y ser conscientes de valores para la sana convivencia entre los individuos. Muy bien. O sea, para Gray, el tema de los valores es un elemento fundamental para hablar de ciudadanía. Muy bien. ¿Qué más me pueden decir de este concepto? Quiero leerlos. ¿Qué significa para ustedes ser un ciudadano? No creo que sea tan difícil como la imagen de la presentación. ¿Qué significa ser un ciudadano, muchachos? Cuéntenme un poco por acá, por el chat. Solo Grace sabe, nada más. Ajá, César, significa conocer nuestros derechos y deberes, además de participar e interesarnos en lo público. Muy bien, César. Ok, quiero uno más y seguimos avanzando. Alguien más que lo vea diferente, que lo vea igual, quiero leerlos. ¿Quién más se anima? Acá Loriana. Ok, ya, ahora sí me llovieron los comentarios, me encanta. Participar y trabajar en lo colectivo, exactamente, ser útil para el país mediante la sana convivencia y valores. Valentina dice, para mí es ser responsable conmigo, con los demás y con mi país. Me gusta esa definición de Valentina porque encierra un elemento fundamental de no solamente de la ciudadanía, sino de la persona humana, que es que un elemento de ser humano es que somos seres sociales y estamos hechos para vivir en sociedad. ¿Okay? La ciudadanía es un concepto que parte de ahí. Isabela por acá dice, concuerdo mucho con Gray, con el tema de los valores. Yunalvi es un miembro de una comunidad donde todos tienen los mismos derechos y deberes. Muy bien, perfecto. Ok, entonces yo aquí sí quiero diferenciar tres conceptos porque probablemente mientras ahorita está el profesor Mauricio Parilli en la clase de liderazgo y él esté preguntando qué es un líder, siempre caemos en la tentación de hablar del liderazgo desde una perspectiva ideal. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos del liderazgo como una persona prácticamente perfecta. Deshumanizamos al líder, o sea, lo mitificamos. Y le pasa mucho. O sea, inclusive cuando la gente ve que un líder se equivoca o es humano, tiene familia, duerme, se cansa, wow, a veces nos sorprende. El tema de la ciudadanía pasa algo parecido. Lo que pasa en el tema de la ciudadanía precisamente es que muchas veces las personas tendemos a identificar el concepto de ciudadanía de manera idealista, cosa que no está mal y no critico. Quiere decir que tenemos unos valores claros y afianzados. Pero la verdad es que lamentablemente, o para bien o mal, es tan ciudadano, al menos desde el punto de vista formal, jurídico, quien el día de las elecciones se va a la playa y no le importa nada de lo que pasa, como la persona que participa y se involucra en cuantas cosas. Esa mamá nuestra que probablemente estaba metida desde la Junta de Condominio hasta en un partido político o en una ONG. Entonces, la ciudadanía es un concepto que podríamos decir que es neutro, ¿ok? Por eso más adelante vamos a hablar de la cultura ciudadana, que son dos cosas diferentes que si bien van de la mano, no son lo mismo. ¿Ok? Lo importante que tengamos presente acá es que ciertamente, como varios de ustedes dijeron, el ciudadano tiene dos cosas, que son los derechos y los deberes. Ahora, ¿cómo se llaman esos derechos especialísimos que tienen los ciudadanos? Los quiero leer por el chat. ¿Cómo se llaman los derechos que tienen los ciudadanos? Tienen un nombre particular, derechos políticos. Muy bien, Verónica. Exactamente, los derechos políticos son una categoría de derechos que están dentro de los derechos humanos de primera generación. Es decir, los derechos humanos de primera generación son derechos civiles, como la vida y la libertad, pero hay unos derechos que son derechos políticos, ¿ok? Y los derechos políticos básicamente tienen que ver con formar parte de una comunidad política, ¿ok? Importante aquí diferenciar los derechos humanos de los derechos políticos, porque si bien los derechos políticos están consagrados como derechos humanos, una gran diferencia es que los derechos humanos son universales y los derechos políticos no son universales, ¿ok? Es decir, y por eso aquí el concepto de habitante,
es que, por ejemplo, si alguno de ustedes el día de mañana se va a vivir a otro país, ustedes probablemente, al menos cuando lleguen, no van a ser parte de esa comunidad política. Y ustedes son habitantes o residentes de ese lugar, pero no son ciudadanos. Es decir, ustedes no pueden ser candidatos, ustedes no pueden votar hasta que, bueno, formen parte de esa comunidad política. Pero es importante diferenciar. Derechos humanos, derechos políticos no son necesariamente lo mismo. Son parte, pero no son lo mismo. ¿Ok? No todos los derechos políticos tampoco son derechos humanos, ¿vale? Lo importante aquí, y lo vamos a ver en un ratico, es que el concepto de democracia, y allí de nuevo la relación con la ciudadanía, es que la democracia viene justamente a ampliar esa cantidad de personas o ese núcleo de personas que pueden votar, o que pueden participar, que pueden ser parte de la comunidad política, que pueden ser en ergo ciudadanos. ¿Ok? Es decir, hace 70 años, por ejemplo, las mujeres no eran ciudadanas. ¿Por qué? Porque, bueno, no podían votar, no podían participar en partidos políticos, y si bien tenían algunos derechos reconocidos, no eran ciudadanos. ¿Ok? Eso obviamente estaba muy mal, es algo que, bueno, se ha ido superando, todavía falta mucho por transitar, pero lo que quiero es que vayan viendo la diferencia. Entonces, ciertamente hay unos derechos y unos deberes políticos que son propios de los ciudadanos, y a que a medida que un Estado sea más democrático, mayor cantidad de personas van a poder hacer uso y ejercicio de esos derechos. ¿Ok? Muy bien, sigamos avanzando. Cualquier duda que tengan, me van escribiendo por el chat. Me encanta que están activos. Fíjense, entonces los ciudadanos son el sector de habitantes de un Estado que gozan de derechos políticos, como les acabo de decir. Es decir, tienen la posibilidad de participar dentro de los gobiernos democráticos. Este concepto tiene claro varias cosas. Primero, que no todos los habitantes de un Estado son ciudadanos, ¿ok? Que ese grupo de habitantes particular tiene derechos especiales, que son los derechos políticos, y que tienen, por tanto, la posibilidad de participar dentro de los gobiernos. ¿Cuál es el único régimen político que permite que todos los ciudadanos de una manera u otra participen y se involucren? La democracia. Por eso la ciudadanía y la democracia son dos piezas de un mismo engranaje. ¿Ok? Es verdad que hay categorizaciones de la ciudadanía dentro de otros regímenes, pero donde se cumple a cabalidad y se ejerce la ciudadanía a cabalidad es precisamente en un régimen democrático. La RAE, la Real Academia Española, considera al ciudadano como una persona miembro activo de un Estado, es titular de derechos políticos y se encuentra sometido a sus leyes. ¿Ok? Más o menos por la misma línea. Entonces, sigamos avanzando. ¿No? La Constitución venezolana, no vamos a convertir esto en una clase de derechos, pero también establece en el artículo 39 el derecho a la ciudadanía y explica qué hace falta para ser ciudadano. Se dice que los venezolanos que no están sujetos a inhabilitación política, recuerden que hay unas condiciones y hay un mínimo que se debe cumplir para poder participar en la vida pública, y en un estado donde hay instituciones temporal o de manera indefinida dentro de las leyes, obviamente, se puede limitar la capacidad de participar de unas personas. Por ejemplo, un político que cometió corrupción. Pero esto dentro del marco del debido proceso, no dentro del marco de lo que pasa en Venezuela, obviamente. Y luego habla de interdicción civil. Estos son básicamente instituciones jurídicas de las cuales no vamos a hablar porque se nos va a ir el tiempo. Pero lo importante es que, bueno, la ciudadanía en Venezuela de manera formal empieza a los 18 años. Cuando nos convertimos en ciudadanos de pleno derecho, podemos ejercer el voto, y evidentemente hay unos derechos que vamos adquiriendo con el tiempo. Es decir, no todos los cargos, por esto lo que llamamos derechos políticos activos, voy un poco más atrás, hay unos derechos políticos pasivos, que son los que nos permiten participar, y hay unos, escoger, perdón, y hay unos derechos políticos activos donde se nos permite ser escogidos. Entonces, obviamente, por ejemplo, para ser presidente de la República, tener 18 años no es suficiente. Esas condiciones las establece la Constitución, pero lo importante es que en general a los 18 años, de manera formal, ya somos ciudadanos. Otra cosa y otro debate es que nosotros digamos, bueno, es que yo conozco a fulanito y tiene 50 años y nunca iba a votar, él no es un ciudadano. Sí, desde un punto de vista ideal,
no es un ciudadano, pero desde el punto de vista formal tiene la misma cédula que tú, tiene la misma posibilidad de votar que tú, y ya hay un tema de conciencia y cultura ciudadana que está allí presente o que no está presente y del que vamos a hablar. Pero importante, la ciudadanía como un concepto neutro. Quiero que se lleven eso de esta clase. Vale. Muy bien, y esto es básicamente parte de lo que les estaba hablando de la democracia. El Estado moderno, o sea, recuerden que el Estado como categoría moderna aparece no hace tanto tiempo, luego de las ideas de la Ilustración eh, y todo este proceso, con la llegada del liberalismo, una de las consecuencias es precisamente que la monarquía y el poder absoluto empieza a ser controlado por procesos como la Revolución Francesa, la Revolución Gloriosa en Gran Bretaña o en Inglaterra. Y bueno, todas estas ideas liberales tenían en común la necesidad de regular la participación del Estado y limitarla, porque evidentemente antes de esto el monarca era absoluto y el Estado por encima del Estado y no tenía más responsabilidad de lo que hacía. En resumen, no había Estado de Derecho. Entonces, este Estado liberal es un primer, o Estado legal de derecho, es un primer escenario donde al menos el Estado se le compromete a respetar estos derechos civiles y políticos. Es verdad que este Estado era muy limitado, es decir, no todos podían participar en un Estado burgués, en el buen sentido de la palabra burgués, y no el despectivo que usamos en Venezuela. Y eso evidentemente fue generando en la necesidad de un cambio, que es el Estado social de derecho. Como siempre lo digo, más allá de que estemos o no de acuerdo ideológicamente, hablar de Estado social no es lo mismo que hablar de Estado socialista. ¿Ok? Importantísimo. Sobre todo porque el socialismo no es una ideología, pudiéramos debatirlo, que pudiera encuadrarse dentro de un sistema democrático, al menos entendido de manera pura. ¿Ok? Este Estado se caracterizó por ser policlasista. ¿A qué quiero ir con toda esta línea? Que por primera vez, con el Estado social, se le da ingreso a las masas a la vida política. Es decir, y con ello aparecen los partidos políticos, distintas organizaciones, movimientos de masa, y obviamente la política ya no era o la vida pública se restringía a cierta clase social o a cierto grupo determinado. ¿Ok? Esto es uno de los grandes avances del Estado social. Y otro de los grandes avances es que el Estado ahora no solo garantiza los derechos civiles y políticos, sino que también tiene unas garantías que cumplir frente a los derechos sociales, económicos y culturales, o derechos de segunda generación. Muy bien, como dice Adriana, los de. Y estamos activos, me encanta. Y por último, uno de los grandes problemas, situémonos en la década de los 40, 50, bueno, tenían todo este tema de regular al Estado, las leyes, los derechos de la gente, y sin embargo habían ocurrido cosas tan horribles como el Holocausto. Y una de las cosas que se preguntaban los teóricos y los actores políticos de la época era cómo lográbamos avanzar y evitar que ocurrieran cosas como esta. Y si bien lo que se ha hecho no ha sido suficiente, lo vemos en cosas como lo que ocurre en Afganistán, surge la idea del Estado constitucional de los derechos humanos. Y la idea de los derechos humanos es increíble y es importantísima y es transversal a la democracia y a la ciudadanía, precisamente porque dentro de esta teoría se entiende que, primero, los derechos humanos son universales. Quiere decir que o sea, son para cualquier persona sin importar su condición. ¿Ok? Ni su condición, ni su raza, ni su sexo, ni su ideología, nada. Mientras seas de la especie humana, tienes derechos humanos a donde quiera que vayas. Y lo más importante es que esta teoría de los derechos humanos entiende también que los derechos humanos están por encima y son previos al Estado. Es decir, que ningún Estado puede ampararse en un objetivo ideológico, histórico o el patriotismo para justificar una violación masiva de los derechos humanos. Obviamente entendemos que en la práctica es otra cosa y que probablemente en casos como el venezolano esas cosas parecieran letra muerta o que no ocurren. Pero lo importante y lo que quiero que nos llevemos acá es que vayamos viendo cómo el concepto va avanzando
hasta llegar a lo que es hoy. Es decir, no es lo mismo el concepto de ciudadanía del Estado legal, que era un concepto de ciudadanía muy limitado a una clase social, muy particular, muy restringido, a un concepto de ciudadanía actual, moderno, donde hablamos de ciudadanía en el marco de la democracia, de los derechos humanos, etc. Por aquí Jorge tiene una pregunta, entendiendo esta clasificación y evolución de los tipos de Estado, ¿por qué los generales se habla de la defensa del Estado de Derecho? Así. Bueno, el Estado de Derecho en general, sí creo que entiendo tu pregunta. El Estado de Derecho es una condición institucional para el buen funcionamiento del Estado, pero también es una condición para que pueda funcionar la democracia, al menos en términos modernos y liberales. Ya vamos a hablar también de cómo la democracia moderna se diferencia de la democracia antigua. ¿Ok? Eso es algo que también quiero que se lleve, pero hablar de Estado de Derecho en particular es algo diferente a hablar de Estado. El Estado de Derecho es una especie de garantía e institución que funciona en el marco de un Estado democrático o de una politeia que permite tres cosas básicamente. La separación de poderes, el principio de legalidad. El principio de legalidad significa que el Estado solamente hace aquello que la ley le autoriza hacer. Si la ley no me autoriza a hacer una actividad, el Estado no lo puede hacer. Al contrario, el ciudadano, en el marco del Estado de Derecho, puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. ¿Vale? Entonces, Estado de Derecho es principio de legalidad, responsabilidad patrimonial del Estado y otro elemento fundamental cuando hablamos de Estado de Derecho, y aquí también depende mucho del autor que ustedes sigan, es el tema de la independencia de los poderes, sobre todo del Poder Judicial. Si ustedes me preguntan cuál es el poder más importante para que funcione la institucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho, es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el gran contralor y el gran contrapeso que permite que todo el sistema funcione. Y en Venezuela hemos visto cómo el mal funcionamiento de un sistema judicial es un elemento que puede hacer mucho daño. Le voy a dar dos datos para seguir avanzando. El profesor Antonio Canova tiene una investigación sobre el Estado de Derecho en Venezuela y descubrió un par de cosas. Lo primero es que el Estado venezolano, antes de que empezara este periodo, perdía el 40 más o menos por ciento de las demandas que eran realizadas en la jurisdicción contenciosa administrativa o la jurisdicción constitucional. Desde que empezó, desde la reforma judicial que hubo luego de, de todo el tema del 11 de abril, creo que estamos hablando como del 2002, no estoy muy seguro, el Estado venezolano no pierde ni siquiera el 0,8% de las demandas. Y no estamos hablando tampoco de sentencias ejecutadas, porque las que pierde tampoco se ejecutan. Eso te habla de un Estado que no es responsable por sus acciones y que donde el sistema judicial no es independiente. Otro punto muy delicado y muy grave cuando hablamos de Estado de Derecho y del sistema judicial es que en Venezuela el 80% más o menos, la verdad no tengo los números precisos, pero los podríamos buscar, de los jueces actualmente no son jueces de concurso. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tanto importa eso? Sí, es muy importante porque los jueces que son titulares no pueden ser removidos de manera tan fácil de sus cargos. Entonces, la política del gobierno venezolano para destruir el sistema judicial ha sido nombrar o colocar a todos los jueces de manera de libre remoción y de libre nombramiento y remoción para que sean más vulnerables y más fáciles de manejar. Es decir, si no sentencias a mi favor, te destituyo. Lo mismo pasa con los fiscales. Entonces, las dos instituciones fundamentales para que haya justicia en un país están totalmente pervertidas. ¿Ok? Entonces, bueno, va a seguir avanzando. Cualquier pregunta que tenga, las vamos respondiendo. Entonces, luego de hablar de la importancia de la educación y cómo esta se encuentra, es importante preguntarse por qué es la necesidad o por qué es necesario construir una cultura ciudadana. Bueno, yo aquí les enumero tres razones. Lo primero es que les permite construir una sociedad democrática. Como ya lo hemos hablado, bueno, o sea, no puede haber democracia sin cultura ciudadana. Es un paso preexistente y es una condición necesaria. Es decir, y lo vimos en Afganistán, hubo un esfuerzo de 20 años de miles de millones de dólares donde se trató de sembrar instituciones y valores democráticos
Y como nunca se logró generar un tejido social fuerte y una cultura ciudadana, el sistema se derrumbó en cuestión de horas. Y eso fue básicamente lo que pasó de manera mucho más lenta en Venezuela. Hubo una generación que no le costó lo que fue la democracia, la subestimó, no la valoró, y al no tener esa cultura de participación, al estar muy marcada por la antipolítica, si pudiéramos llamarlo de esa manera, bueno, vimos cómo se perdió la democracia. Sí, el profesor de los casos ganados y perdidos se llama Antonio Canoa, profesor Antonio Canoa. Esa investigación no es solo de él, pero sé que él es uno de los coautores. Muy bien. Luego, la cultura democrática o la cultura ciudadana, perdón, permite la pluralidad de ideas. Obviamente, en un sistema donde las personas hacen uso público de la razón, participan y se involucran, evidentemente hay pluralidad de ideas. Y eso está bien. Luego aquí hay otro debate al que no vamos a entrar, pero me encanta ese debate, es hasta cuándo o hasta dónde puede tolerar la democracia la pluralidad. ¿Ok? Es decir, la democracia no es tampoco un régimen que debe ser indefenso. La democracia debe tener la capacidad y los límites bien claros para no tolerar a los intolerantes. Si quieren entender más de este tema, les recomiendo que lean a Popper, lo voy a dar acá en el chat, quien habla de la intolerancia de los intolerantes. Es decir, no podemos tolerar en un marco democrático a quienes no son capaces de tolerar, porque son capaces de destruir el sistema. Y eso es básicamente lo que está pasando con la democracia en todo el mundo. En nombre de la mayoría, del bien nacional o de qué sé yo, no se puede, hay personas que hacen uso de la soberanía popular y de cualquier argumento para destruir a la democracia. Muy bien, produce empatía en los ciudadanos hacia los problemas que puedan existir en la sociedad. Totalmente lo que dice Adriana, el tema de cómo llegamos a esto es un tema apasionante, donde uno siempre termina regañando a los papás de uno, pero sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender como ciudadanos en Venezuela es a diagnosticar y entender cómo llegamos hasta acá. Yo les traje aquí algunos datos de cómo está la cultura política en Venezuela, antes de seguir con el tema de la cultura ciudadana, que nos pueden ayudar a entender pues, ¿por qué estamos como estamos? ¿Okay? Lo primero es la baja confianza interpersonal, es decir, el venezolano no confía en quien tiene a su lado. Si hace rato dijimos que una condición básica del ser humano es que vive en sociedad, la convivencia, el respeto y la credibilidad es un tema fundamental. Y si queremos que haya democracia, es fundamental que la gente confíe en el que tiene al lado. Por eso, cualquier régimen autoritario lo primero que va a tratar de promover es la polarización, el odio y la desconfianza. Entonces, una de las cosas que tenemos que reconstruir es tener puentes, saber escucharnos, saber tolerar y reconstruir ese tejido social. ¿Okay? Luego, hay baja confianza en las instituciones públicas y en los actores políticos. ¿Y cómo no tenerla cuando las instituciones han sido instrumentos para todo lo que hemos vivido, cuando los actores políticos ciertamente no han estado a la altura del momento? Sin embargo, para ponerlos en contexto, lo grave de esto es que hoy más que nunca Venezuela necesita de la política para salir de la crisis. De la política en el buen sentido y de los políticos también. Entonces es como que estuviéramos en una pandemia particular en Venezuela donde la gente no confía en quienes están llamados a generar los acuerdos y los cambios para que esto pase. Lo queremos ver de manera cotidiana. Lo que pasa en Venezuela es que la gente no quiere a los médicos, que en este caso son los políticos, en una pandemia como la que vive Venezuela. Es así de grave, es así de real y es algo que tenemos que recuperar. Porque si bien los políticos también tienen mucha parte de la culpa de lo que pasa, también es verdad que los políticos son una especie de chivos expiatorios en nuestra sociedad, a los cuales culpamos de todos nuestros males. Y creo que no se ha entendido muy bien que esto es un tema de corresponsabilidad, donde los políticos tienen la mayor parte de la responsabilidad, pero no son los únicos. ¿Sí? Muy bien. Creencia en la democracia como valor, y ustedes me dirán, estás loco, ¿cómo vas a decir esto? Eso está medido, ya se lo voy a demostrar, pero el venezolano cree hoy en día en la democracia. ¿Ok? Más allá de que otro debate sería hablar, bueno, el venezolano tiene claro qué es la democracia. No lo sé, tampoco lo han medido, es muy difícil de medir,
pero el venezolano sí cree que la democracia es algo bueno. Muy bien, aspiración a normas con mano dura, y esto pareciera como una persona bipolar, pero sí, el venezolano, o una buena parte del venezolano, tiene su ADN la necesidad del gendarme necesario, la necesidad del gobierno con mano dura, o de volver a Marcos Pérez Jiménez. O sea, es una cosa que sobre todo las generaciones más grandes eh, tienen muy metido en la cabeza. Y al final la conclusión es que más allá de que haya sido bueno o malo tu gobierno, que eso es un debatazo que pudiéramos dar y pudiéramos desmontar en buena medida ese mito, eh, no hace falta vivir en autoritarismo y sin libertad para poder progresar. Y Venezuela fue un ejemplo de eso durante los primeros 20 años de la democracia. ¿Ok? Muy bien, veneración a la igualdad por encima de la libertad o el orden. Sí, el venezolano tiene como valor la idea de igualdad. Es algo que el venezolano venera y aspira muchísimo. Y eso es algo que ha sido muy utilizado, muy manipulado por muchos actores políticos. Luego, de creciente interés en los asuntos públicos, evidentemente, en un país donde la gente no confía en los políticos ni en las instituciones y la política no le genera soluciones, es normal que la gente no confíe o no tenga interés ni en los asuntos públicos ni participe en actividades asociativas, porque además ahí no hay confianza. ¿Okay? Pero bueno, estos son algunos de los temas que el profesor Carrasquero y Barnaghi identifican en uno de sus trabajos y es importante quizá hablar de esto. Latinobarómetro 2018 dice que Venezuela es el país de la región con mayor apreciación a la democracia, un 75% de toda Latinoamérica. Y esto es un dato curioso, pareciera que el no tener democracia nos hace valorar lo que no tenemos. Los países que tienen mayor democracia son los países quizá que están más desgastados la apreciación, como Chile y Uruguay. Y hay países como Venezuela, Nicaragua y Cuba que son los que lideran el índice de apreciación. Parece una cosa muy bipolar, pero es así. Sí, Jorge dice, yo creo que el tema de la igualdad es que no se haya matizado entre la igualdad de oportunidades y la igualdad social, sin duda. Ahí hay un debate sabroso que pudiéramos dar sobre cómo vemos y cómo nos acercamos a la idea de igualdad, que creo que es un valor en el que todos de una u otra forma creemos y aspiramos, pero la igualdad, en mi opinión, se tiene que construir hacia arriba y tiene que ser mucho más entendida desde un ámbito de generar oportunidades que simplemente proyectos sociales que no generan valor, no generan riqueza y que no generan movilidad social, sobre todo. O sea, en Venezuela ha habido un gasto público tremendo en el ámbito social que no se puede negar, pero que no ha contribuido a aumentar ningún índice del PIB, ni a disminuir la pobreza, ni el nada. O sea, simplemente hoy estamos más pobres que nunca. Según el COVID, más del 90% del país hoy es pobre. O sea, imagínense. Porque son políticas que no generan sostenibilidad, no generan riqueza, no generan movilidad social. De manera liberal. Venezuela es el país de la región que muestra mayor rechazo al autoritarismo. Estos dos datos que yo le acabo de dar, muchachos, son fundamentales, tienen que ser fuentes de esperanza, o sea, no todo está perdido. Yo no dudo que en 22 años el daño antropológico al venezolano sean cosas que haya que menospreciar, porque sí ha habido un daño antropológico muy serio a lo que es el venezolano, a su identidad, a sus valores, han separado a nuestras familias, pero la verdad es que esa semilla que dejó la democracia en Venezuela y ese valor sigue allí y son cosas desde las que podemos partir. Muy bien, ahora hablemos un poco de democracia y me encanta que están activos. De verdad que me estoy disfrutando mucho de este espacio y espero que ustedes también. Y bueno, fíjense, yo quiero hoy también desmontarles algunas ideas preconcebidas que tenemos en nuestra cultura política de la democracia, pero bueno, vamos a ir de lo general a lo específico. Según la RAE, lo general, la democracia es una forma de gobierno en la que el orden político o el poder político es ejercido por los ciudadanos. De nuevo, democracia y ciudadanía, dos conceptos que van de la mano. ¿Ok? Muy bien. Como ustedes saben, y aquí creo que presten mucha atención, cuando hablamos de democracia, yo estoy seguro que más de 10 personas que están en esta sala acaban de pensar en los griegos. ¿Ok? Y eso no está mal. La democracia es un sistema político o un sistema de gobierno que nació en Grecia, específicamente en Atenas.
El gran avance y la gran maravilla de los griegos, específicamente de los atenienses, fue que fueron los primeros que pregonaron y descubrieron la idea de la igualdad política. ¿Okay? Es decir, no importa si tú eres mujer, bueno, la verdad era muy limitada esa idea de igualdad, pero la verdad es que quienes reunían unas condiciones muy específicas, tenían que ser hombres, tenían que tener, creo que más de 40 años, tenían que tener un nivel económico mínimo y tenían que ser atenienses, no esclavos. O sea, fíjense que era un concepto de ciudadanía muy reducido que pudiéramos llevarlo a casi que un concepto de aristocracia. Pero sin embargo, que a 400, 300 años antes de Cristo, ya hubiera gente hablando de igualdad política, de participar, de la necesidad de tomar decisiones, de controlar el poder, ya era un avance gigantesco. Los griegos se reunían en unos lugares llamados el Ágora y participaban. Y era tan importante el ejercicio ciudadano para ellos que quien no participaba era visto de manera despectiva, inclusive era considerada un idiota o un idiota. ¿Okay? Para que tengan una idea de lo importante que era la política en la vida griega. Los filósofos griegos hablaban del hombre como un político, un animal político. Y al final, político es simplemente una derivación de vivir en sociedad. O sea, los griegos entendían que la política era un ejercicio de todos los días y de todos. ¿Okay? Lo tenían muy bien reglamentado. Sin embargo, ya lo advertía Sócrates y, perdón, Platón y Aristóteles cuando hacen su sistematización de regímenes políticos y decían que en palabras más, palabras menos, la democracia se pervierte en el gobierno del popular o en la oclocracia, que es un término que se usa mucho para describir lo que pasa hoy en Venezuela y en otros países. Entonces, fíjense, esta democracia de los antiguos tiene un elemento transversal, que es un gran avance que no podemos menospreciar, que es la idea de la soberanía popular. Es decir, el poder está en el pueblo, ya no está en un líder, en alguien que tiene sangre azul, en alguien que fue ungido por los dioses o el que sonríe bonito. De hecho, los cargos en Grecia, en la mayoría de los casos, eran escogidos al azar y eran de muy rápida rotación, muy rápida. Entonces, eso permitía que el poder o quien ejercía el poder no se corrompiera porque el poder era visto de una forma que se transmitía muy rápidamente. Ahora, lo que yo quiero que tengamos claro es que no por la democracia actual, como lo mismo que la democracia de los griegos. Y yo con esto no quiero menospreciar la democracia de los griegos porque soy un enamorado de la cultura griega y un fiel creyente de la cultura greco-occidental, pero la democracia moderna es mucho más que eso, porque cuando la democracia se queda únicamente en la idea de que tiene que ser lo que quiere la mayoría, ocurren cosas como las que ocurrieron en el siglo XX con los genocidios, el holocausto, etc. Entonces, nuestra democracia moderna, dice por allí un autor, Robert Dahl, que me había olvidado, la define más como una politeia. Pero al final usamos el mismo nombre, tiene muchas cosas inspiradas de la democracia antigua, pero no es lo mismo. Y una de las grandes características es que esta democracia moderna, a diferencia de la democracia antigua, pone por encima de todo la libertad de las personas y garantizar los derechos humanos de las personas. Es decir, es tan o más importante que se respeten los derechos y las libertades de las personas, defender sobre todo a las minorías, como que se cumpla la voluntad del soberano, que es el pueblo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado cuando se reduce el concepto de democracia a una visión o una cosmovisión electoral o una cosmovisión de pueblo, donde es simplemente una reunión donde lo que quiere la mayoría es lo que se hace. ¿Ok? Eso es parte de la democracia y es muy importante. Y sin eso no hay democracia, pero no es suficiente. ¿Ok? Porque si al caso vamos, en cualquier régimen autocrático se hacen elecciones. ¿Ok? Entonces, importante, 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 importante. Democracia de los antiguos, democracia de los modernos. ¿Ok? Son dos conceptos que van de la mano, pero que no son necesariamente lo mismo y que nuestra democracia actual
no es igual a la democracia de los griegos, ni pudiera ser, ¿ok? Porque además, ya vamos a hablar un ratico sobre la democracia directa y la democracia indirecta, y vamos a ver cómo no es viable en la actualidad una democracia como la de los griegos. Entonces, según Giovanni Sartori, la democracia son tres cosas: legitimidad, distribución de poder y un ideal. ¿Qué quiere decir esto? Legitimidad. Uno de los grandes problemas que resuelve la democracia es la pregunta de quién va a gobernar. Es decir, imagínense que aquí las 25 personas que estamos acá, 23 personas, nos estuviéramos preguntando quién debe gobernar y hubiese varias personas que lo quieren hacer. Entonces, la democracia resuelve esa pregunta de una manera más pacífica y ordenada. Ya no es como en Game of Thrones o en el siglo XX venezolano, en el siglo XIX venezolano, que un tipo salía de Táchira con un machete y 40 tipos armados y llegaba a Caracas y se hacía con el poder. No, la democracia permite que a través de un mecanismo como las elecciones y los consensos se pueda decidir quién va a gobernar y eso le otorga algo que se llama legitimidad. La legitimidad no es otra cosa que a ver, ¿cómo lo defino? Esa capacidad y esa aceptación general y colectiva para poder ejercer el poder, ¿ok? Al menos en este contexto. La democracia también es un sistema de distribución del poder, es decir, si la legitimidad es el quién, la distribución del poder es el cómo. O sea, la democracia establece unos mecanismos y unas garantías que permiten limitar ese poder, porque la democracia entiende que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, es muy importante que haya instituciones, que haya Estado de Derecho, que haya separación de poderes, que haya contraloría, que haya responsabilidad en el uso de las funciones públicas para que las cosas sean bien ejercidas. Por eso, la idea de distribución, separación de poderes es fundamental, es transversal. ¿Okay? Y por último, la democracia es un ideal. Eso, ¿qué quiere decir Sartori con que la democracia es un ideal? Básicamente que nadie puede decir en ningún momento que la democracia está concluida. O sea, la democracia no es un edificio que ya está listo o que va a estar listo en algún momento. La democracia es un instrumento de la sociedad que se va adaptando y que va progresando con la sociedad. Entonces, hace 40 años la democracia se estaba idealizando cuando empezó a darle participación a las mujeres en la vida pública. Pero hoy la democracia se está idealizando a través de otros mecanismos de participación directa, a través de ideas como la democracia líquida, los gobiernos abiertos, que son mecanismos muy importantes de los cuales se habla hoy, que están permitiendo que la democracia se actualice, porque sí, la democracia hoy está en una crisis de legitimidad, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, y ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, la democracia es necesaria por muchas cosas, pero algunas de las razones es porque influye notablemente en la situación existencial del individuo. Si algo hemos aprendido en Venezuela es que sin democracia no se come. O sea, la gente habla de la democracia como algo muy bonito. Hay un discurso por allí de Rafael Caldera cuando el Caracazo que decía que la democracia no le daba de comer al pueblo. Bueno, en la realidad, y lo que hemos vivido en Venezuela es que no tener democracia se convirtió en que nuestra calidad de vida también empeoró. Entonces, hay además índices que no los traje acá, pero se los podría mandar si alguno luego me recuerda, que muestran cómo a nivel que hay mayor libertad, hay menos corrupción y en los países donde hay mayor libertad, hay mayor calidad de vida. Eso es una correlación perfecta que se ha demostrado en varios estudios. Luego, proyecta la oportunidad de una vida digna, sin duda. O sea, no hay una vida más digna que una vida donde tú tienes libertad y tienes tus derechos garantizados. Facilita la evolución de una sociedad en todos los ámbitos también y garantiza la paz, porque la democracia permite que el poder sea ejercido a través de la legitimidad y a través de los mecanismos, además que sea controlado y que además se respete y se garantice a las minorías. Es decir, la democracia no es, y nunca lo vean así, el gobierno o el sistema donde se decide lo que quiere la mayoría. Que si bien es una cosa que pasa, la democracia tiene que ser más bien un sistema que garantiza los derechos y protege a las minorías. Eso es
clave para hablar de democracia en términos liberales o en términos de politeia, en términos modernos. ¿Okay? Entonces, básicamente, esa democracia puede ser ejercida de dos maneras. La democracia directa, los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones públicas. Aquí hay distintos mecanismos, perdonen que me comí algunos acentos, pero bueno, cosas que pasan. Una de las cosas que puede entrar aquí como un mecanismo de democracia directa es el referéndum revocatorio. ¿Algún otro mecanismo de democracia directa que se les ocurra? Mecanismo de democracia directa que a ustedes se les ocurra. Básicamente derechos políticos que ustedes tengan, además de el que les acabo de mencionar. Vamos que ustedes puedan. Pues estoy leyendo, estoy leyendo. Fíjense, otro mecanismo es el voto, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros votamos, estamos decidiendo directamente nuestro destino. ¿Okay? Luego, la democracia representativa, por otro lado, las decisiones son tomadas por varias personas electas para ejercer funciones. Entonces, muy bien, ¿qué quiero que se lleven de aquí? Más allá de que sepan que hay una democracia directa y representativa. Uno, no son mecanismos excluyentes. Es una idiotez cuando una constitución se coloca que la democracia es participativa y protagónica. Ok. ¿Por qué? Esto no lo digo yo, lo dicen autores como Giovanni Sartori. Uno, la democracia en Grecia era directa y eso es un ideal al que todos quisiéramos ir, es muy bello, muy precioso, pero uno, es utópico y es irrealizable. Es imposible plantearse que todas las personas van a reunirse todos los días a decidir cosas del ámbito público. Eso es irreal. Y más irreal es que nos vamos a poner de acuerdo. Porque además hay decisiones que necesitan de una decisión oportuna. ¿Ok? Si ya de por sí en los órganos representativos muchas veces la burocracia impide la toma de decisiones efectivas y oportunas, imagínense que todas las decisiones pasen por allí. Por eso nuestra democracia actual tiene muy claro que es una democracia auténticamente representativa. Por eso cuando se habla de democracia moderna, se habla de democracia representativa. Eso quiere decir que hoy la democracia no puede tener mecanismos de participación, que no pudiéramos trabajar en temas como los gobiernos abiertos, en la democracia líquida, para que la gente pueda participar e involucrarse más. Sin duda que sí. O sea, hay que trabajar para que la gente pueda participar más, pero mucho cuidado con la sobreparticipación y mucho cuidado con manipular la participación a favor de un proyecto o de una manera de hacer las cosas. Que muchas veces nos amparamos en la soberanía popular, en lo que quiere la gente, en lo que piensa supuestamente la gente, o el pueblo, o el país, o el bien común, para imponernos. ¿Ok? Entonces, la representación no solamente se convierte en un tema práctico que permite el funcionamiento del sistema, la toma de decisiones, sino que también la representación se convierte en un correctivo que permite además los consensos. Es decir, las personas que nos representan en principio deberían estar calificadas y deberían ser competentes para eso. ¿A qué me refiero con la sobreparticipación? Por allí pregunto. Por ejemplo, un caso concreto en Venezuela. En Venezuela, que se ha hecho mucho énfasis con el tema del poder popular, la democracia participativa y protagónica, eh, cuando el tema de los consejos comunales, uno de los requisitos es que se le dio la posibilidad a la gente de presentar proyectos de políticas públicas. Y eso está genial, porque yo creo en los gobiernos abiertos, yo creo en la necesidad de que la gente se involucre, participe en la toma de decisiones, eso le da sostenibilidad a todos los procesos. Pero, por ejemplo, cuando se le pedía a la gente que realizara, no sé, una política pública literalmente y la presentara, o que hiciera un croquis o un plan. Entonces, hay ámbitos donde el poder de decisión de la gente, además de que es inoperativo, no tiene un criterio tecnológico, capaz esto que le estoy diciendo es muy tecnócrata, podemos tener visiones encontradas,
Pero lo importante, muchachos, que se lleven de acá es que entendamos que la participación tiene un límite, ¿ok? Y ese límite básicamente es el núcleo duro o la esencia de la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, la mayoría del país está de acuerdo en suprimir los derechos de una minoría, más allá de que estemos en una democracia, es lo que quiere la mayoría, eso no es aceptado dentro de un marco de una democracia moderna, politeia, dentro de una democracia representativa. ¿Por qué? Porque para la democracia moderna garantizar los derechos humanos es lo primero, las libertades es lo primero, ¿ok? Obviamente aquí hay un tema que hay que ver en cada caso, puede ser muy relativo, hay que verlo, sin duda no es fácil, pero bueno, algo que dijeron por acá en el chat, y es una gran oportunidad que hoy tiene la democracia para reconectar con la gente, es el tema de la tecnología. A mí me encantaría poder hablarles acá de los gobiernos abiertos, no me va a dar el tiempo, pero los gobiernos abiertos son precisamente un esfuerzo por permitir la transparencia, el acceso a la información y conectar a las personas, a los gobiernos, a las nuevas tecnologías. Que más que las nuevas tecnologías, conectar a los gobiernos con la gente. Y bueno, de allí surgen iniciativas que permiten desde ver y hacer seguimiento de denuncias con tus representantes o tus autoridades hasta poder acceder a la información pública sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, al final, democracia directa y representativa son cosas que van de la mano, no son excluyentes. Nuestra democracia actual es representativa por dos cosas, porque es en la práctica es lo más viable y en lo secundario porque es un correctivo a la toma de decisiones. Es decir, es una garantía. La representación es una garantía que permite poner límites, ¿ok? Y que evita los excesos y los extremos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos avanzando. Estamos muy bien de tiempo, ya no me quedan muchas láminas. ¿Cuáles son algunas de las condiciones? Y si ustedes consideran que hay otra que se me escapa acá, también depende mucho del autor, depende mucho del enfoque al que ustedes se acerquen al concepto democrático. Recuerden que la democracia es un ideal. Al ser un ideal, no hay un solo concepto de democracia que pueda ser aceptado, ¿sí? Lo importante es que siempre ese concepto entienda la idea de soberanía popular y respeto a la dignidad humana y a los derechos de la gente. El orden jurídico y el Estado de Derecho. De ese tema ya les hablé un poquito. Básicamente el Estado de Derecho se refiere a la necesidad de que se limite al Estado o al gobierno, ¿okay? Que esté sometido a la ley, a los tribunales y que sea responsable por sus actuaciones, patrimonialmente y penalmente también. Luego, por cierto, Venezuela acaba de salir como uno de los últimos países en el estudio de Estado de Derecho a nivel mundial, de los países que se testean. No están todos, pero de los países que se testean está en el último. Protección de de las minorías, perdón. Bueno, esto es un tema del que ya les hablé. En Venezuela, por ejemplo, un buen ejemplo de cómo se protegen a las minorías es cuando a los indígenas se le dio representación y participación política dentro del Congreso o de la Asamblea Nacional. ¿Quiere decir que con esto, que esa minoría en específico está representada o que está muy protegida? Yo creo que no. Yo creo que falta muchísimo y que hoy en día son muy vulnerables. Pero la democracia, de nuevo, como sistema que antes de poner de primero lo que quiere la mayoría, entiende la necesidad de proteger a las minorías. ¿Okay? Luego, libertad de expresión, fundamental. Para que haya democracia, tiene que haber libertad de expresión. Tenemos que tener la posibilidad de opinar y decir lo que queremos. Algo importante. Libertad de expresión no es decir lo que se nos dé la gana, cuando se nos dé la gana, como se nos dé la gana. La libertad de expresión es decir libertinaje, para ser claro. Es decir, yo puedo decir lo que yo quiera, pero hay un mínimo y hay un límite que es el derecho del otro, es la dignidad del otro y es la responsabilidad. Entonces, cuando mi, eh, mi libertad de expresión viola la libertad del otro, obviamente hay responsabilidades que hay que asumir.
Lo importante es que esto sea en el marco de los derechos humanos y del debido proceso. Por aquí dice César, con el tema de la libertad de expresión, el tema de los fake news pueden significar una vulnerabilidad, sin duda. Y son además una vulnerabilidad a los fake news y son una realidad mundial, pero en el caso venezolano, el no poder acceder a información como efectivamente los venezolanos hoy no podemos, nos hace muy vulnerables y hace que se nos violen los derechos humanos, en específico el derecho a la libertad de expresión. Y es algo importante. Luego, los derechos humanos. No se puede hablar de democracia hoy sin derechos humanos. Imposible. O sea, no se puede decir, bueno, es que aquí hay democracia, pero es que aquí eso de los derechos humanos, eso no. No. Porque, de nuevo, la democracia es dignidad humana, respeto a la libertad y a la persona. Entonces, esa es una condición básica. O sea, no podemos decir, no, bueno, pero es que aquí vota la mayoría, aquí, bueno, las elecciones son medio transparentes, pero bueno, en ese país perseguimos a un grupo en específico o denigramos a las mujeres, no sé, por decir algo. Entonces, bueno, respetar los derechos humanos es fundamental, ¿ok? Muy bien, Luis Silvera dice, esto se conoce como responsabilidad ulteriores por mal uso de la libertad de expresión. Y de allí derivan delitos como la infamia, se me olvidó el otro, no soy muy bueno en derecho penal, pero bueno, la difamación y la injuria, perdón, listo. Sufragio universal, directo y secreto. Si bien les dije que la democracia no era únicamente votar, no quiere decir que el voto y la soberanía popular sean cosas que no sean importantes. Y por eso es importante que ese voto se diferencie de los demás por ser, en resumen, universal. ¿Qué quiere decir que es universal? Que hay un libre acceso a ese voto sin unas limitaciones mínimas. La única limitación que debería haber a la hora de votar, además de, del tema de, bueno, tener plena capacidad mental, todo esto, es la edad. Y obviamente ser ciudadano, ¿no? Entonces el voto tiene que ser universal, no puede estar limitado a un grupo determinado, a una clase social determinada o a quienes tienen una manera de pensar determinada. No. Aquí vota todo el mundo, ¿ok? Venezuela, a pesar de todo, al menos desde el punto de vista formal, constitucional, tiene unas muy buenas garantías en cuanto al voto universal. De hecho, hay algunas cosas que se cambiaron en el 99 con las que yo quizá no comulgo tanto. Por ejemplo, la posibilidad de que los militares puedan votar es algo con lo que yo no estoy tan de acuerdo, porque abre la puerta a que los militares dejen de ser un órgano no deliberante. ¿Ok? Y eso evidentemente trae consecuencias como las que hoy vivimos, la incursión de los militares dentro de la vida civil. Luego, la, el voto debe ser directo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tú votas literalmente directo por la persona que escogiste. Eso quiere decir que cuando el voto no es directo, no es democrático, no en todos los casos. Por ejemplo, en Estados Unidos el voto no es directo, tú votas por un colegio electoral que es el que termina escogiendo al presidente y puede pasar que lo que no quiera que lo que quiera la mayoría no es lo que termine sucediendo. Pasó en las elecciones de Trump, las primeras, y en las de Bush una vez. Pero es parte de su arquetipo jurídico constitucional. Pero lo importante es que el voto sea un instrumento que podamos ejercer directamente y donde no se haga algún tipo de herramientas para tergiversar esa voluntad o esa soberanía de las personas. Sin duda, el tema de la libertad sin coacción ni presión, perdón, que de hecho aquí falta, el voto debe ser, de hecho, además de universal, libre, directo y secreto, debe ser un voto libre. Como dice Adriana, eso quiere decir que la gente puede votar sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de presión, y eso va a mano con lo siguiente, que el voto tiene que ser secreto, porque cuando el voto no es secreto, evidentemente quienes están en el poder o quienes tienen algún tipo de poder de otro tipo, tienen una posición desde la cual pueden coaccionar a los demás a que no opinen o decidan de manera libre. Entonces, bueno, ya saben, voto libre, universal, directo y secreto. Muy bien. Luego, otra condición que establece este autor es el derecho de los líderes a competir en busca, es decir, la capacidad o la posibilidad de acceder al poder. Derechos políticos activos, ¿se acuerdan?
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que no puede haber la cantidad de inhabilitados que hoy hay en Venezuela, ¿ok? Que no se puede judicializar la política, que quien está en el poder y quien está en la oposición tiene que poder competir en unas condiciones de igualdad y por eso no se puede hacer uso de recursos públicos, no se puede hacer uso de medios de comunicación del Estado. Quienes están en cargos de gobierno deberían separarse de los cargos para tratar de que la elección sea lo más equilibrada y competitiva posible. Muy bien, en la libertad de fuentes de información, eso va de la mano de lo que hablamos de la libertad de expresión. Por último, la libertad de asociación y partidos políticos. Algo importante, se dice todo el tiempo, no se entiende. No puede haber democracia sin partidos políticos. ¿Cómo va a decir eso si los partidos políticos son una desgracia? Todos los políticos son malos, apestan. No. Resulta que los partidos políticos son una condición necesaria para que haya democracia. Y en esto coinciden todos los autores. Todos. ¿Por qué? Porque básicamente los partidos políticos son una especie de mensajeros dentro del sistema político y en específico dentro de la democracia. Es decir, los partidos políticos son, en buena medida, aunque hay partidos de distintos tipos, hay partidos que son electorales, hay partidos que están diseñados para no llegar al poder, hay muchos tipos de partidos, pero en general los partidos, una de sus funciones es canalizar demandas. Por ejemplo, las personas que quieren exigir una mejor condición de vida para las mujeres en Venezuela y que se les respeten sus derechos, se pudieran agrupar en un partido en específico y a través de ese partido llevar demandas a los distintos órganos públicos. Cuando me refiero a demandas es a necesidades, a inputs, y canalizarlas a través de él y llegar al poder para además llevar esas necesidades y esas demandas. Entonces los partidos políticos básicamente son unos instrumentos que permiten organizar a la sociedad y que les permiten participar a través además de sus representantes. Y el órgano principal donde se ejerce esa democracia y esa participación es precisamente en el Parlamento. Entonces, bueno, ya estamos casi terminando. Les quiero presentar aquí un dato. Esto es del 2020. Sin duda la pandemia ha sido un factor fundamental en la autocratización del mundo. Pero la verdad, algunos autores, acabo de olvidar el nombre, si alguno lo recuerda, me lo pone en el chat, hablan de las olas democratizadoras y de las olas autocratizadoras. Bueno, se hablaba de una tercera ola democratizadora en la cual estuvo inmersa, por cierto, Venezuela, donde el mundo se estaba democratizando. ¿Okay? Y eso, bueno, en ese momento estábamos en el mundo con un optimismo increíble. Y buena parte de Occidente y del mundo se estaba democratizando, entendiendo que la democracia es un ideal, va progresando, no quiere decir que el día de hoy, al día de mañana, ya todo iba a ser perfecto. Y además tengamos claro que la democracia puede, como todo sistema, no es estático. La democracia puede pervertirse, puede el día de mañana ser más sólida y es un tema de los ciudadanos cuidarlas y defenderlas y de las instituciones, evidentemente. Este gráfico muestra un poco cómo está hoy el mundo en temas de la democracia. Obviamente Venezuela, Nicaragua, está por acá. Si este gráfico estuviera hoy acá, yo creo que Nicaragua no sería ni siquiera roja, sino que sería naranjada con todo lo que ha pasado con los candidatos en la elección de Nicaragua. Es terrible. Pero son los tres países de la región que en términos democráticos están peor. Eh, pero vemos que, bueno, en buena parte de Oriente la democracia no es una realidad y que hoy en día más de la mitad del mundo no vive en sistemas democráticos. Quizá a veces vemos la democracia como algo ya logrado, como algo sobreentendido, a lo mejor no tanto en Venezuela porque, bueno, no tenemos democracia, pero el mundo quizá la da por el sobreentendido y la verdad es que hoy la democracia no es el régimen en el que viven la mayor cantidad de personas en el mundo y que además cuando revisamos estudios como Latino Barómetro y uno que pronto va a sacar COVID en específico sobre el tema político y de los jóvenes en Venezuela, nos damos cuenta que la democracia está perdiendo fuerza y está perdiendo credibilidad en el mundo. La democracia tiene hoy una crisis de legitimidad. Y toda crisis, si bien es preocupante, también es una oportunidad
de mejora, de cambio y de revisión. Y por eso cosas como los gobiernos abiertos, como la idea de democracia líquida, las nuevas tecnologías, son sin duda un gran aliado que puede ayudar a que esta tendencia cambie. Por el otro lado, el resurgimiento de partidos extremistas, partidos que son antisistema, partidos que son anticomunitarios en Europa, y líderes mesiánicos y líderes populistas y de otro tipo, son una preocupación porque termina siendo el resultado y la consecuencia de esa crisis de legitimidad que hoy vive la democracia. Entonces, bueno, sin duda el tema de la democracia es un reto gigantesco del que pudiéramos hablar por horas, y hoy la lucha tiene que ser para que este pequeño pedacito rojo que está aquí, que se llama Venezuela, que es nuestra cuota de responsabilidad, no siga estando en eso. Venezuela, y a veces nosotros no lo recordamos porque somos personas jóvenes, fue un ejemplo para el mundo y para la región en términos de democrático. Es decir, cuando en toda la región habían dictaduras militares, Venezuela era un país que estaba no solamente viviendo una democracia pujante, que era un ejemplo, y por eso millones de colombianos y de migrantes de otros países venían a Venezuela, sino que gobiernos como el de Rómulo Betancourt y Raúl Leone impulsaban una política como la política Betancourt, que era precisamente ser intolerante ante cualquier régimen autocrático o dictatorial y no permitir la democracia. Entonces, los venezolanos sabemos lo que es vivir en democracia y lo hemos hecho bien. Tampoco podemos decir que todo se ha hecho mal, que nunca se hicieron las cosas bien, que nosotros, como que si nosotros estuviéramos en el mito de Sísifos, creo que se llama. Es ese mito de aquella persona que tiene una piedra en la espalda y nunca logra llegar a la cima de la cumbre. O sea, cuando está llegando vuelve a caer. Y no, la verdad es que sí es algo posible, pero como les dije hace rato, para que haya democracia precisamente, será necesario que entendamos entonces dos cosas de las que ya hablamos. Además, la necesidad de recuperar y rescatar nuestra educación y de ser mejores ciudadanos. Evidentemente, esto es un tema muy general. Pudiéramos decir, bueno, ¿cómo comienzo? ¿Qué puedo hacer yo si apenas soy un joven? La verdad es que mi consejo siempre está en comenzar por dos cosas: formarse, y ustedes lo están haciendo, y lo segundo es dar el ejemplo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Con esto creo que vamos cerrando y, bueno, cualquier duda que tengan por acá, podemos dedicar unos minutos a conversarlo para, bueno, para luego ir concluyendo. Adriana dice por acá, no podemos decir que fue perfecta, pero sí se construyó de manera segura. Sin duda no fue perfecta, porque al final la democracia, como todo, fue algo construido por hombres, por humanos, y nosotros no somos perfectos ni podemos ser. Pero lo importante es que sí hubo un esfuerzo real por generar consenso, porque hubieran libertades, y es impresionante cuando uno lee las estadísticas políticas y sociales de la época, los grandes avances que hubo en Venezuela durante ese periodo. Así que bueno, muchísimas gracias muchachos, me encanta leer sus comentarios, los felicito porque estuvieron muy activos durante la clase, a pesar de ser un jueves a esta hora. Y nada, si tienen alguna duda, conversémoslo antes de ir cerrando por acá. Bueno, permiso. Muchísimas gracias por la clase, profesor. Quería aclarar una pequeña duda.